Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel de conclusiones del Foro Mundial, sexto Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas en Aragón, España. En esta oportunidad vamos a poder realizar una conclusión de todos los paneles que hemos tenido la oportunidad de disfrutar durante nuestro foro, un excelente foro, excelentes disertantes. Y para ello hemos convocado, invitado a realizar esta conclusión a doña Isabel Velasco, directora comercial de Aragón Plataforma Logística, a don Ricardo Moore, presidente Confederación de Empresarios de Aragón, y quien les habla, que vamos a hacer una especie de mesa redonda en este trabajo que les acabo de mencionar y que ojalá reúna las condiciones de lo que ustedes, cada uno, pudo observar en estos paneles que hemos estado transitando en el transcurso de estos 2 días. Si les parece, les voy a dar la palabra en primera instancia a Isabel Velasco para que realice un resumen de aquellos paneles en que tuvo la oportunidad de observar algunos parámetros. Isabel. Pues muy buenas tardes, Ricardo, muchas gracias. Gracias en primer lugar también a todas las autoridades, miembros de la organización, los ponentes, expositores y asistentes a estas jornadas por su participación, ya que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Es para mí un placer iniciar esta sesión destinada a compartir con todos ustedes las conclusiones de todo lo tratado en estos intensos e interesantes días que hemos dedicado a la logística. Me gustaría comenzar con el panel destinado a las plataformas logísticas de Europa, cuyo objetivo era conocer el desarrollo actual en Europa de las plataformas logísticas. Las principales conclusiones que se vieron en esta mesa redonda son las siguientes. Se puso de relevancia la importancia de las plataformas logísticas no solo como infraestructuras imprescindibles para facilitar las labores de logística y transporte a lo largo, en este caso, de la Unión Europea, sino como centros proveedores de servicios que ayudan a mejorar la competitividad de las cadenas de suministro. Hemos podido conocer el papel de Europlatforms, la Asociación de Plataformas Logísticas Europeas, que engloba a más de 100 centros de transporte distribuidos a lo largo de toda Europa, en países como Dinamarca, Portugal, Alemania, Italia, Hungría, Grecia, Finlandia y también Polonia, y también en España. Todas las conexiones reconocidas en la Red Europea de Transporte Terrestre pasan por estos territorios. Estos centros logísticos facilitan la intermodalidad entre los distintos modos de transporte, ofreciendo valor añadido y facilitando la movilidad sin tener en cuenta las fronteras. El objetivo de Europlatforms es representar y defender los intereses de cada uno de estos centros en las instituciones europeas, dejando claro que las plataformas logísticas son clave para el desarrollo eficiente de las cadenas logísticas. También ha quedado claro que el sector logístico se está enfrentando a grandes cambios y retos que vienen dados por el exponencial crecimiento del comercio electrónico, que lleva aparejado también el crecimiento de la logística urbana, la adaptación de los criterios de sostenibilidad en cuanto a la reducción de la huella de carbono y también la sostenibilidad en los nuevos diseños de almacenes logísticos, la gran transformación digital y la necesaria cooperación entre modos de transporte y también entre los distintos actores implicados, centros de transporte, transportistas, etcétera, para hacer entre todos más eficientes el sistema. Todo esto quedó reflejado a lo largo de las 3 ponencias realizadas por representantes de Alemania, de Italia y de Francia. En Alemania, tal y como reflejó el doctor Thomas Nobel, director de la consultora Deutsche GBC y vicepresidente de Europlatforms, cuentan con 35 centros logísticos, la mayor parte de ellos desarrollados en colaboración público-privada. Abarcan más de 6.000 hectáreas, con más de 60.000 personas trabajando en ellos y más de 1.600 empresas, combinando al menos 2 modos distintos de transporte. El desarrollo de estos centros ofrece para Alemania ventajas en la planificación urbanística y en la logística urbana. También tuvimos la oportunidad de conocer, de la mano de esta misma consultora, el ranking 2020 de las plataformas logísticas en Europa,
un ranking que estudia el grado de desarrollo de las plataformas logísticas, identificando futuros retos para el desarrollo de los centros logísticos. Las principales variables calificadas son la estructura y el desarrollo de los centros, la intermodalidad, las compañías ya instaladas y los servicios ofrecidos. En el primer lugar de esta clasificación se encuentra posicionada la plataforma logística de Bremen, en Alemania, con 500 hectáreas y que ofrece intermodalidad vía carretera, tren, aérea y fluvial. Me satisface decir que en cuarto lugar de este ranking se encuentra Plaza, la plataforma logística de Zaragoza, ubicada en Aragón, que como ustedes saben ha actuado como anfitrión de este foro mundial. Plaza, con más de 1.300 hectáreas, es actualmente la plataforma logística más grande de Europa, con intermodalidad kilómetro cero en los modos de ferrocarril, aeropuerto y carretera, y constituye el desarrollo más emblemático de Aragón Plataforma Logística, la empresa pública liderada por el Gobierno de Aragón. Italia también ocupa un destacado segundo puesto en este ranking, con el Interporto de Verona, y precisamente ha sido su director general, Alberto Milotti, quien compartió con nosotros el ejemplo de los centros logísticos desarrollados en Italia bajo el paraguas de la UIR, que es la Asociación Italiana de Centros Logísticos. La asociación representa a 23 centros y su principal objetivo es consolidar el desarrollo intermodal y sostenible a lo largo de todo el país. La asociación gestiona 32 millones de metros cuadrados de suelo logístico, con 1.200 empresas de transporte y logística ya instaladas y más de 20.000 trabajadores. Durante el año 2020 se han movido en la totalidad de estos centros 65 millones de toneladas y más de 50.000 trenes han entrado y salido de sus instalaciones intermodales. Italia está basando su estrategia logística en la innovación, ofreciendo infraestructuras sostenibles y seguras. Para hablar del desarrollo logístico en Francia, estuvo con nosotros Eric Genter, director comercial de la plataforma logística Delta 3. Delta 3 es una plataforma estratégicamente localizada en el norte de Francia, a 25 kilómetros de Lille y a 200 kilómetros de París. En esta plataforma se combinan también 3 modos de transporte: el ferroviario, carretera y fluvial, y tiene una superficie de 800.000 metros cuadrados destinados a almacenes. Delta 3 ofrece también servicios de formación, mantenimiento y parkings seguros. Desde allí salen más de 50 trenes a la semana con destino a diversas ciudades de Francia como Lyon y Burdeos, a otras zonas también distintas de Francia, Holanda, Zaragoza, Reino Unido y China. Y si hablamos de las conexiones fluviales, entre 8 y 10 barcos a la semana son movilizados desde la zona de Delta 3. Como conclusión de este interesante debate, podríamos decir que las plataformas logísticas contribuyen a la mejora del sector logístico en Europa y están listas para afrontar los grandes cambios y retos del sector logístico a nivel global. Todos los centros ya existentes y los que vayan a desarrollarse en los próximos años deben ser capaces de responder a las necesidades y nuevos retos del sector. Un sector, el logístico, que demanda excelente conectividad, fiabilidad y calidad en las infraestructuras. Quería destacar un punto muy importante que acaba de mencionar en sus conclusiones: lo interesante y el manejo que está teniendo la Asociación Europea de Plataformas Logísticas, justamente en todo el continente europeo. Algo que nosotros en Latinoamérica adolecemos. Creo que a través del convenio, el acuerdo y la integración de Europlatform a la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas cumpliría un rol muy importante para poder trasladar aquella experiencia tan rica, tan potente que están teniendo en Europlatform en materia de integración. Esto es lo que nos está faltando en Latinoamérica desde todos los continentes americanos, incluyendo Canadá, hacia Ushuaia, en el sur de mi país, Argentina, mucha integración. Entonces creo que este trabajo y estos paneles y esta conclusión que nos acaba de brindar Isabel Velasco es fundamental para poder justamente hacer esto, integrar. Empezaríamos con Latinoamérica, después nos vamos hacia otros continentes, que es la función de observar de nuestra organización mundial. Así que, Isabel, se había quedado la imagen quieta en un segundo, no sé si te quedó algo en materia de conclusión. No, respecto a esta mesa redonda destinada a las plataformas logísticas europeas, está terminado. Muchísimas gracias
y que es importante obtener ese resultado de Europa y la Asociación Europea de Plataformas Logísticas para los beneficios del resto del mundo. Y, como digo, empezaríamos o daríamos comienzo por Latinoamérica, que es el vínculo estrecho que tenemos con Europa y con España. Muy bien, gracias, muchas gracias, Isabel Velasco. Vamos a darle espacio entonces también para las conclusiones a Ricardo Moore, para que nos cuente sobre las conclusiones que él ha analizado de este Foro Mundial. Su espacio, Ricardo. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Quiero mandar también un saludo a todos los participantes y a los organizadores de este 6º Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, donde hablamos a través del desarrollo económico, a través de las plataformas logísticas, que en este caso ha auspiciado la plataforma logística de Zaragoza Plaza. Como saben, el Gobierno de Aragón ha hecho una apuesta muy importante por la logística como uno de los motores económicos de nuestro territorio. En ese sentido, me gustaría poner en común las conclusiones de la mesa redonda referidas a la cadena de suministro y la competitividad con los retos de la pospandemia. El objetivo que trata de analizar esta mesa redonda es qué factores están afectando en este momento a la competitividad del comercio internacional y a las cadenas de suministro en un momento muy complicado como es este momento pospandemia, ¿no? Yo creo que todos estamos sufriendo en estos momentos una incertidumbre mundial ante la situación de escasez de contenedores, los retrasos, la disminución de las frecuencias de viajes de las naves, y esto está afectando al flujo de comercio exterior de los países, ¿no? Los cuellos de botella en la cadena de suministro han multiplicado, en este caso hasta por 6, las tarifas en las rutas en el último año, y en algunos casos se han llegado a multiplicar hasta por 10 de comparado con lo que se pagaba antes de la pandemia. Las empresas están tratando de soportar este peso de las tarifas alta y se le pasarán, lo que estamos viendo es que ese precio se va a trasladar al cliente en muchos de los casos, ¿no? Pero eso también está haciendo que muchas de las pequeñas y medianas empresas están siendo afectadas por no poder ser competitivos en los mercados internacionales. La pandemia no llegó a cerrar los puertos y, por el contrario, la logística fue fundamental para, en estos tiempos de crisis, el garantizar el abastecimiento de medicamentos y productos básicos. Pero, a pesar de todo este proceso, el retorno a muchas de las actividades industriales fue un duro golpe al abastecimiento de las cadenas de suministro y al desabastecimiento de contenedores, situación que en estos momentos todavía nos está afectando y donde no vemos un panorama claro de tiempo para que se estabilice, ¿no? Es decir, en algunos sectores se está hablando de que todavía restaría al menos un año para que esto se normalice, se estabilice el transporte de bienes a nivel mundial. Esto, la verdad, que está generando grandes problemas a las empresas, sobre todo que dependen de bienes suministrados en Asia o en otros sitios alejados de sus territorios, ¿no? Por eso, alguna de las sugerencias que se ha hecho en este foro para las cadenas de suministro es trabajar de manera intensa en el desarrollo de proveedores locales o regionales en el entorno de los centros de producción, de tal forma que se logre reducir la dependencia de proveedores a tan larga distancia y que requieren el uso del transporte marítimo, ¿no? Generar esas políticas de alto en el camino en materia de gestión de riesgos de la cadena de suministros para replantear nuevos escenarios post-pandemia en virtud de futuras disrupciones y cómo lograr una rápida resiliencia que permita no alterar las operaciones productivas y el abastecimiento. Hay que tener en cuenta que casi el 80% de los bienes que se consumen en el mundo se transportan por vía marítima y conocemos que son los monopolios navieros los que podrían lograr generar una estrategia de mayor estabilidad, generando un sostenimiento de los costos. Este año ha sido un año de grandes ganancias para ellos, pero deberíamos también hablar del concepto de una logística justa que guarde la ética y los valores en una relación de ganar-ganar. Se espera que la modernización de la logística del transporte marítimo para el año 2023 pueda traer un impacto positivo en los precios. Estas serían, Ricardo, las conclusiones de la mesa redonda referente a la cadena de suministro
y competitividad en los retos post-pandemia. Perfecto, estimado Ricardo, muy bien, muy claro, contundente, y es lo que se está padeciendo en la jornada de hoy. Creo que los paneles fueron sumamente claros en esta materia. Yo también, en mi resumen, voy a agregar algo al respecto, así que voy a pedir autorización a Ricardo Moore para colgarme de ese concepto. Isabel Velasco, creo que nos quedó algunos temitas pendientes, ¿no? Pues sí, gracias Ricardo, porque yo tenía previsto comentar alguna idea sobre otra de las mesas redondas, en este caso la realizada por Corea, cuyo objetivo pues era conocer la experiencia de este país en la implementación de plataformas logísticas verdes. Fue una presentación muy interesante por parte del director del Instituto Coreano de Transporte, denominado COTI, que es un importante centro de investigación del Gobierno encargado de generar recomendaciones y alternativas en materia de políticas de transporte. Su trabajo ha permitido optimizar los sistemas y mejorar la innovación tecnológica en todo el sistema de transporte de Corea. Desde este instituto han venido trabajando fuertemente en el desarrollo de un sistema automatizado de transporte intermodal de carga y que ha permitido maximizar el transporte y bajar los niveles de emisiones de gases y de efecto invernadero. Dentro de todos estos esfuerzos que están desarrollando con el objetivo de mejorar la sostenibilidad para 2030, se espera una disminución de 6,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y la implementación de sistemas energéticos eficientes de bajo impacto de carbón. También están contemplando en Corea un cambio generacional de transporte de carga hacia unidades tractoras movidas por electricidad e hidrógeno, además de un incremento en el transporte ferroviario de mercancías con rutas de alta velocidad. Así como también están trabajando en la implementación de sistemas de transporte con tecnologías para el transporte autónomo y sistemas de carga utilizando la red de transporte subterránea. Ellos no pierden el foco en las logísticas, en las políticas de logística verde. La gran meta de Corea, que nos planteaba el director, es convertirse en un líder mundial en los procesos de automatización del transporte de cargas que permita una eficiente labor de distribución y de mejora de los tiempos de entrega de las cargas a través de las plataformas logísticas que se encuentran a lo largo de toda la red de infraestructura vial y ferroviaria. Toda la propuesta es conocida con el nombre de Autocon y ya se encuentra desarrollando su fase tercera, que permitirá maximizar el transporte multimodal. Tienen un presupuesto de 13.613 millones de dólares que llevan invirtiendo en este proyecto desde el año 2017 y esperan terminar a finales del año 2021. Así, las plataformas logísticas verdes a lo largo de todo el país se van a convertir en importantes centros para el manejo y distribución de carga también en la última milla, utilizando, como ya decía, medios de transporte autónomos y ferrocarriles de corta distancia. Corea está brindando un importante ejemplo de cómo es posible alcanzar la eficiencia en los tiempos y en los costes en el manejo de cargas a través de la digitalización, de la automatización y cómo toda la infraestructura de las plataformas logísticas y redes de transporte son, una vez más, es reseñable, un importante complemento para la competitividad de las empresas y de todo el país. Por mi parte, este era el resumen que quería realizar de esta mesa. Ok, vamos matizando estas presentaciones, con lo cual es bastante interesante, se hace un poco más ameno. Por lo tanto, le vuelvo a dar el pase a Ricardo Moore para que nos avance sobre un nuevo panel. Muchas gracias. En esta ocasión, referido a la mesa redonda, que hablaba de la importancia de la infraestructura logística en las cadenas de suministros 4.0. El objetivo de esta mesa redonda es hacer una retrospección en el desarrollo actual de la infraestructura logística inmobiliaria en tiempos de pandemia y cómo se ha tenido que ajustar ante la cadena de suministros 4.0. Nosotros hemos visto, ¿no?, que el desarrollo inmobiliario, industrial y logístico
ha tenido que avanzar de una manera muy fuerte para poder presentar una oferta en el mercado acorde a los requerimientos de una red de abastecimiento que ha crecido exponencialmente producto de la pandemia. Esto ha tenido que entrar en una corriente relacionada con la agilidad con la que se requiere llegar al consumidor final y también a soportar las cadenas de suministro con mayor tecnología en sus procesos. No solo ha sido preparar edificaciones con distintos grados de calidad en la construcción, sino también dotarles de muchas de otros complementos, como pueden ser las fuentes de energía renovable, los accesos de alta velocidad en datos, las luces inteligentes, de toda una serie de cuestiones que ya más que una voluntad son necesarios para poder ofrecer una logística de calidad. Esta automatización se ha convertido en la principal tendencia de la industria y en la cadena de suministro 4.0. Y estimamos que en 2019 había 2,7 millones de robots industriales operando en centros de producción y almacenes de todo el mundo, lo que supone un aumento del 12% con respecto al año anterior, según el informe de World Robotics Report de 2020 de la International Federation of Robotics. Entre los principales países que han optado por esta tendencia se encuentran China, Japón, Estados Unidos, Corea, Alemania o Italia, entre otros. Tenemos un mundo nuevo producto de la pandemia y esto ha favorecido el desarrollo de una infraestructura inmobiliaria que ha potencializado sus espacios y ha logrado adelantarse en los años principalmente por la fuerte tendencia de las tecnologías móviles y su vinculación con la cadena de suministro. Este nuevo consumidor, empoderado por la conectividad y la información, pasa a determinar las reglas sobre cómo la cadena de suministro debe atenderlo. Y este llega con un set de expectativas completamente distintas a generaciones anteriores, lo cual se ha tornado en un grave desafío para las industrias y la logística 4.0. Por tanto, las cadenas de suministro han tenido que iniciar una transformación de la estructura de sus cadenas de suministro para atender a estos nuevos requisitos de servicio que también han impulsado por este periodo de pandemia en que todo el mundo está inmerso. Y todo esto va acompañado de los nuevos espacios suficientes y acordes con estos requerimientos. Otro aspecto importante señalado es que la infraestructura estratégica logística país en España tiene una importante oferta disponible de calidad, lo cual permite una importante conectividad con toda la Unión Europea y mejora el posicionamiento de los enclaves de los polígonos industriales y logísticos cercanos a los principales centros de consumo. Y finalmente, el hecho de que muchas industrias extranjeras estén buscando relocalizarse en puntos más cercanos a los mercados y lograr obtener una mejor opción de abastecimiento de su cadena de suministros, está logrando que estas nuevas inversiones lleguen al mercado y estén generando nuevos requerimientos de espacio en beneficio del crecimiento del sector inmobiliario, logístico e industrial. Esto es todo por parte de este panel. Bien, estimado Ricardo, si me permiten, yo voy a incursionar en uno de los paneles, en resumen, y que me ha tocado participar, que es el panel de desarrollo de plataformas logísticas de Latinoamérica. Aquí tuvimos la oportunidad de contar con la moderación de Elizabeth Torres, de analista de estudios y propuestas del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, denominado CELA, que involucra a las plataformas portuarias de Latinoamérica, al presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, Gastón Cedillo, y a Eddie Tapiero, que es presidente de la Comisión de Estudios Logísticos Consejo Empresarial Logístico COEL de Panamá, y quien les habla en materia de corredores bioceánicos en Sudamérica. Lo importante de este panel, para comentarles y hacer un resumen lo más escueto posible, porque es amplio para hablar, porque estamos todos en desarrollo, es destacar que Panamá sigue siendo una plataforma logística por excelencia, porque es el paso obligado, al menos en Centroamérica y Norteamérica, de lo que es el transporte de cargas vía marítima.
Ellos están organizados, muy bien enfocados. Nos manifestaba su director, su presidente de la Comisión de Estudios Logísticos, la tecnología que están aplicando a este desarrollo en materia de agilizar más que nada los tiempos que implica cruzar el Canal de Panamá y bajar los costos de una manera mucho más moderada y justa a través de una logística también justa como ellos están en estos momentos trabajando. Esto es muy importante porque el flujo comercial por allí es también trascendental, son 14.000 barcos anuales que están transitando esa arteria y bueno, están continuamente en vínculos con sus principales proveedores, que es Estados Unidos y México y Centroamérica, y también con varios actores relevantes en materia sudamericana, porque, bueno, hay algunos factores que les voy a comentar en cuanto al desarrollo de mi panel que aún falta enclavar en materia de corredores bioceánicos. Por su parte, Gastón Cedillo, de la Asociación Mexicana de Logística, nos planteó y nos relató algo muy interesante. Desde el año 2013, México está desarrollando una plataforma logística de excelencia. Les ha costado, esta es la realidad, yo la he estado observando particularmente desde su propio inicio, porque ellos la presentaron en el segundo Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas en Manzanillo, entonces en el estado de Colima, entonces lo conozco y lo fui siguiendo paso a paso, y me he dado cuenta que han hecho un nodo y un desarrollo excelente, pero no lo habían puesto en práctica. Y recién ahora, este año, el 2021, ya post pandemia, parece que a todos nos ha ayudado un poco el desarrollo, el estado virulento que nos ha permitido vivir y afianzar el desarrollo de aquellos estudios que se habían realizado y no se habían aplicado. Hoy se está ejecutando en una primera etapa y la verdad que con resultados fabulosos. Por eso es de destacar y de mencionar la importancia de este desarrollo en plataformas logísticas en México y su vínculo con todo este sector, como les decía, porque además tiene el ex corredor del NAFTA y el paso por el Canal de Panamá, como recién les comentaba. Y les decía y les mencionaba los corredores bioceánicos. Bueno, los corredores bioceánicos también cumplen un rol muy importante, que aún no están cumpliendo la función de bioceanidad literalmente. Es decir, no transporto una carga que viene de cualquier otra parte del mundo, entra por los puertos del Pacífico, transita el corredor bioceánico terrestre y reembarco esa mercadería en una plataforma portuaria del Atlántico para ir a otro continente, en este caso Europa o África. No está todavía enlazado ese comercio. ¿Por qué? Porque aún está muy entrelazado y vinculado el canal de Panamá. Esto es el famoso dicho que se menciona históricamente, que pega primero, pega dos veces, no, sin intención de generar ninguna violencia al respecto, pero en materia de comercio es así. El Canal de Panamá, 1914, está activo y desarrolla muchísima carga y movimientos, entonces todos caen hacia ese lugar. Nos pasa en el continente sudamericano. El primer paso fronterizo entre Argentina y Chile fue Cristo Redentor, 4.200 metros de altura. Y la mayoría de las cargas van por ahí, cuando tenemos pasos fronterizos de 700 y 800 metros de altura, hoy expedito con extraordinario servicio y tecnología. Entonces, estamos viendo de cómo adecuar estos transportes de carga y cómo utilizarlo. Y sí se está utilizando gracias a un reducto y a un producto de desarrollo muy importante que se ha dado en el mundo, que en Argentina contamos con la segunda reserva de gas y petróleo, la segunda reserva de gas en el mundo, la cuarta en petróleo, el denominado reducto Vaca Muerta. Esto genera mucho movimiento económico, mucho movimiento de cargas, exportación e importación, y esto sí ha favorecido el corredor bioceánico, pero en el tránsito de no bioceanidad, sino en el tránsito de ir por el Pacífico, ingresar por el corredor de carga y llegar hasta el mismo reducto. Esto ha reducido en más de un 50% los días de transporte de carga por lo tradicional. Es decir, que hay que saber trabajarlo, hay que saber considerarlo. Hace un momento escuchaba
a Isabel Velasco con respecto a las plataformas logísticas de Europa, y nosotros estamos trabajando en esto. Queremos vincular literalmente estos corredores de carga bioceánicos por el sur, por Sudamérica, para que fluya continuamente estas cargas, bajemos la densidad en materia económica y podamos realmente brindar un servicio de logística justa con la transparencia y lo que amerita una certificación como la que la Organización Mundial está brindando. Así que bueno, sin ahondar mucho más, porque si no, si me pongo a hablar del tema corredores bioceánicos vamos a avanzar demasiado, le vuelvo a dar el espacio a Isabel Velasco para que nos haga un resumen del siguiente panel. Muchas gracias, Ricardo. Pues ya para terminar, me gustaría compartir las conclusiones de la conferencia impartida por Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, respecto a la importancia del puerto de Algeciras dentro de los corredores de comercio del sur de Europa. El señor Landaluce nos transmitió la importancia del esfuerzo realizado por toda la comunidad portuaria en general y por el puerto de Algeciras en particular en esta época COVID para garantizar el abastecimiento de mercancías, de alimentos, material sanitario en general a toda la población. En la época más dura del COVID, el puerto de Algeciras logró mantenerse operativo y alcanzar cifras importantes al final del año 2020, donde superó los 100 millones de toneladas transportadas, situándose como el cuarto puerto europeo dentro de los 1.200 puertos clasificados en Europa y el primer puerto en el Mediterráneo en volumen de actividad. Uno de los aspectos más importantes del puerto de Algeciras es su ecosistema facilitador de servicios, donde tiene una importante diversificación sectorial con infraestructuras de servicio avanzadas y también consta de una comunidad portuaria altamente especializada. Todos estos aspectos han permitido que el puerto y su infraestructura especializada en materia de atención de contenedores sea un importante centro de operaciones para megabuques en todo el Mediterráneo. La excelente conectividad directa del puerto de Algeciras, con más de 200 puertos en 72 países distribuidos por los 5 continentes y con 25 líneas marítimas, hacen de este puerto un importante centro de actividad económica a nivel mundial, así reconocido por el Banco Mundial, siendo Algeciras el 10º puerto a nivel global en el manejo de contenedores, cumpliendo también una importante labor de puerto de transferencia entre los distintos continentes. Destacaba el señor Landaluce uno de los proyectos más importantes en el que se encuentra el puerto, impulsándolo directamente toda la comunidad portuaria, la estrategia denominada Plan Hércules, que contempla 7 importantes objetivos. El primero de ellos es la trazabilidad de la mercancía en el puente marítimo Tánger-Med-Algeciras. Partimos de la premisa de que España es el primer socio comercial de Marruecos y que ambos países cuentan con 2 bases muy importantes en el estrecho. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras trabaja de forma muy intensa con su homóloga marroquí para el desarrollo conjunto de un sistema de trazabilidad de la mercancía rodada. También este Plan Hércules contempla una actuación en el muelle Isla Verde interior, tanto en la parte de muelle como en la parte de tierra, con 650 nuevos metros de línea de atraque y una explanada de 45 hectáreas para dar servicio al tráfico rodado. Se contempla también una segunda terminal para tráfico pesado, con 542 plazas para camiones y semirremolques que esperan entre en servicio en verano de 2022. De forma adicional, el puerto también está trabajando para hallar nuevos espacios fuera del propio recinto portuario para la gestión de estos tráficos. El puerto trabaja en la localización de nuevos espacios de gestión y de servicios. También en la parte exterior se avanza en la localización de áreas que permitan un importante apoyo a toda la actividad generada por el puerto desde ahora y ya pensando en su prometedor futuro. Respecto al área intermodal de San Roque, también contemplada en este Plan Hércules, desde noviembre del año 2020 ya está en obras la primera fase. A esta le va a seguir una segunda que, junto con la primera, supondrán una inversión por parte de la Red Logística de Andalucía de más de 20 millones de euros.
El Plan Hércules contempla también un puesto de inspección fronteriza que juega un papel fundamental en la relación comercial entre España, la Unión Europea y Marruecos. Algeciras aglutina el 30% de las inspecciones de mercancía que se realiza en los puertos españoles. Este es un dato destacable. Y la mayor carga de trabajo requiere de una mayor dotación de personal y la incorporación de la digitalización de todos los expedientes. También, como último punto y no menos importante, este plan contempla el impulso del proyecto de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, un importante desarrollo en el que trabaja junto con el Gobierno de Aragón y que requiere de una serie de inversiones e implementaciones técnicas para adaptar la infraestructura ya existente. Este proyecto ferroviario es muy importante para el impulso del puerto de Algeciras, sustentado en el hecho de subir los remolques del camión al tren. Otro hecho importante, destacable, en el que el puerto trabaja es impulsar el ramal central carretero y ferroviario de los corredores Mediterráneo y Atlántico, que enlazan con el resto de los países europeos. Finalmente, destacar que toda esta proyección portuaria viene a brindar un apoyo fundamental del posicionamiento de las plataformas logísticas dentro de España, que permiten generar nueva actividad, nuevos negocios y generar sinergia entre los diferentes continentes. Como vemos, mucho sobre lo que trabajar en el sector logístico, muchos retos a afrontar, lo que hace que tengamos por delante, en mi opinión, pues un futuro apasionante. Ya lo creo, estimada Isabel, ya lo creo. Muchas gracias. Hasta el momento seguimos con las conclusiones. Le damos lugar nuevamente a Ricardo Mur para que nos presente su próximo panel, el resumen. Muchas gracias, Ricardo. Pues ya por concluir, el último panel que tengo el honor de presentar las conclusiones es el referido a las plataformas logísticas a través del Corredor de Comercio de América del Norte, TEMEC. El objetivo de esta mesa es analizar el desarrollo de las plataformas logísticas dentro del Corredor del Comercio de los países TEMEC y cómo éstas han ayudado a mejorar el comercio y la competitividad. Desde 1994, con el inicio del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, conocido como NAFTA, por sus siglas en inglés, el desarrollo de la infraestructura logística estratégica entre estos países ha sido una de las prioridades para mejorar los flujos comerciales. México en ese entonces era el país más rezagado en esta materia. No obstante, con el transcurrir de los años, estas importantes naciones lograron avanzar de una manera muy importante hasta generar un comercio interno dentro de su tratado comercial de mucho valor económico y de importantes sinergias productivas. Por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos tenga disputas comerciales con China ha hecho que México se haya posicionado como el primer socio comercial de la primera economía del mundo. Las exportaciones que realiza México hoy en día a Estados Unidos representan el 31,2% del Producto Interior Bruto del país, teniendo México un 40% total en sus exportaciones. Refleja la importancia de este acuerdo y la relación que tiene México con Estados Unidos. El 80% del flujo comercial dentro de los países del TEMEC se realiza por carretera y por ferrocarril. Esto refleja la gran capacidad de infraestructura que han venido desarrollando con el transcurrir de los años. Las plataformas logísticas a lo largo de los principales corredores de comercio entre estos países han sido fundamentales. Por ejemplo, el principal corredor de comercio sur-norte se inicia en los puertos mexicanos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, pasa por todo el centro de México y sube verticalmente pasando por Monterrey y entrando por el primer puerto seco de los Estados Unidos, que es Laredo, en Texas. De ahí inicia la carretera interestatal I-35, que es la columna vertebral de Estados Unidos y llega hasta Canadá. Solo en este cruce fronterizo de Laredo, en Texas, representa el 60% de todas las mercancías que suben de México hacia Estados Unidos y Canadá. Maneja este puerto seco fronterizo cerca de 234.000 millones de dólares en comercio anual. Pasan por este cruce fronterizo cerca de 12.000 tractocamiones con cajas de tráiler con dimensión de 53 pies diariamente. También cruzan dos ferrocarriles, Union Pacific y Kansas City's South Sourcenet, con alrededor de 3.000 TEUs diariamente. Realmente son impresionantes las cifras de este paso fronterizo.
Dentro de este importante corredor comercial se encuentra el Interpuerto de Monterrey, que es un excelente punto de convergencia de operaciones logísticas, siendo el principal hub de transferencia de cargas y que cuenta con todos los accesos carreteros y ferroviarios que permiten posicionarlo como el principal punto de desarrollo de la plataforma logística en esta región. Interpuerto Monterrey está sirviendo de base de muchas empresas mundiales que están ubicadas y otras que están llegando a generar nuevas inversiones en operaciones industriales y de centros de distribución en virtud de estar más cerca del mercado y brindar excelentes opciones dentro del tratado del TMEC. Estas son las conclusiones de esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Yo, en honor al tiempo, voy a agilizar, voy a usar mi apunte que tenía previsto para hacerlo más extenso, así que voy directamente al panel de infraestructuras estratégicas logísticas para mejorar la competitividad de los países. Bueno, aquí las conclusiones se desarrollaron en 3 ópticas muy claras, ¿no? Desde el punto de vista de un organismo multilateral, una superintendencia de puertos y una asociación de centros de transportes. A nivel latinoamericano, la inversión de infraestructura pública y privada dentro de un Producto Interno Bruto de las naciones que ha disminuido en el último decenio. Llegamos en los años 1980 a un porcentaje de 3,6 del PBI, hoy estamos en el 1,6 y con toda esta situación pandémica inclusive va disminuyendo. El impacto del COVID en los últimos 2 años es otra de las conclusiones, que ralentizó todo, como les acabo de decir, en materia de inversiones, y dada la actual situación de pandemia, otro conflicto que se ve mucho es la inversión pública. Este tiene un rol importante en la recuperación económica y social, pero bueno, los países tienen que enfocarse hoy en otras áreas y es muy importante estar enfocados específicamente en reactivarse. Así que hay varios aspectos para considerar. Otros también es el caso de Colombia, que es un país que ha incrementado inversiones público-privadas en diferentes áreas y han sido bastante exitosas, pero la infraestructura del país, que también es importante, hoy se encuentra prácticamente impotente ante la llamada de crisis de los contenedores, que es un temita que quiero darle un enfoque final de este resumen, ¿no? La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, indica que el efecto de escasez de contenedores, ya que estamos hablando del tema, ha afectado en mayor medida las rutas comerciales hacia distintas regiones, distintas partes del mundo, pero especialmente las rutas que son más largas. Hay un mayor reprensamiento en la mercadería, el repensar, digamos, en el comercio. Lo anterior también es debido y se presentan menos exportaciones que importaciones. Esto es un tema que también hay que evaluarlo y hay que seguir analizándolo. Los viajes en circuitos cerrados o redondos, como se denomina, son más costosos, por los que el importador también debe asumir costos más que importantes. Y aquí no puedo si no pongo un poco algo de quién soy. Me pregunto siempre, ¿y también el importador tiene la culpa? ¿Incorporamos ahora al importador a todo lo que estamos dándole culpa en materia de falta de contenedores? ¿A quién más debemos incorporar? Esta es mi pregunta. Porque parece que todos quienes producimos, desarrollamos y somos dadores de carga debemos pagar la culpa del padecer de una situación virulenta mundial, que no la manejamos. Mientras que quienes nos trasladan las cargas no solo gozan de excelente salud, sino que además parece no importarle la mortalidad de humanos, y menos aún la mortalidad en masa de muchas pymes y muchas exportadoras. De esto, insisto, me hago eco y lo manifiesto con énfasis porque es una preocupación latente de quien les habla y de la Organización Mundial. Estamos viendo que el daño ocasionado por las navieras, especialmente por las navieras, que son las que están dando las cargas y entregándolas y transitando el mar universal, nos están perjudicando. Y me parece que de esto no hay marcha atrás. Por lo tanto, yo lo que quisiera es destacar la integración, que es lo que estamos hablando,
lo habló Isabel Velasco con la energía verde, con la integración de Europlatform, lo mismo dijo Ricardo Moore con todo el desarrollo en materia de logística que se están desarrollando y fundamentalmente en centros logísticos de excelencia, como es el del el ex corredor del NAFTA. Nosotros tenemos que integrarnos a nivel mundo para poder salir adelante de esta situación tan lastimosa. Rápidamente me voy a la conferencia de innovación, formación y multimodalidad, claves de la logística del futuro. Aquí me voy a detener y me voy a ir directamente a una conclusión que me pareció fabulosa, en donde se habló de la formación técnica especializada de los centros y fundamentalmente los centros de Zaragoza, vinculado a especialidades logísticas en general, lo que es cadena de suministro, transporte, todo tema de innovación, el apoyo a los startups, de jóvenes que crean y generan empresas vinculadas especialmente a las nuevas tecnologías, de la importancia de la multimodalidad en el transporte y su efecto y beneficio en la logística, vinculado también a estos temas innovadores de la tecnología. Yo creo que aquí hay que hacer referencia específica a entidades como Zaragoza Logistics Center, a Innova, a la Universidad de Zaragoza, a la Organización Empresarial de Logística y Transporte de Madrid, al Instituto Marítimo Español, distintas entidades en el mundo que están brindando servicios de intelectualidad a quienes hoy necesitamos tener un panorama mucho más abierto, esas anteojeras que las manejamos acá, abrirlas un poquitito para que podamos interactuar, integrarnos, desarrollar de manera conjunta y como vemos en esta conclusión, en este panel y hemos compartido con todos ustedes, vemos que la integración es fundamental. Cada una de las presentaciones de estas conclusiones que hemos observado, vemos, y especialmente por Isabel Velasco y por Ricardo Moore, vemos que la integración es clave. Si no hay integración, creo que nos vamos a seguir disgregando en el contexto de la logística a nivel mundial y por lo tanto, si no hay logística, no hay comercio. Y creo que nos vamos a ir cayendo de a poco. Isabel Velasco, muchísimas gracias por la participación, por este panel y estas conclusiones. Mi estimado Ricardo Moore, lo mismo. Un saludo muy cordial, muy agradecidos a todos y a todos quienes han hecho posible que este sexto Foro Mundial sea un éxito. Gracias. Gracias.